Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal de matemática cotidiana. Hoy vamos a trabajar y demostrar la fórmula para escribir la ecuación de la circunferencia. La circunferencia siendo una figura plana, bueno, como definición, una circunferencia es cuando tenemos un punto fijo que llamamos centro y que está a igual distancia de un punto que está dando movimiento, que está en movimiento alrededor del punto fijo. Entonces este da como resultado una circunferencia. Siendo una figura plana, se puede representar también en el plano cartesiano, donde tú tienes el eje Y y el eje X. ¿Cómo podemos encontrar la ecuación que puede representar a una circunferencia cualquiera? La ecuación ordinaria. ¿Qué vamos a considerar? Primero, tenemos aquí un centro que es un punto. Pues un punto sabemos que en el plano cartesiano se representa por dos coordenadas, una coordenada de X o una coordenada de Y. Pero en el caso de la circunferencia, como el punto que está en movimiento, lo llamamos XY, pues el punto fijo, en vez de llamarlo XY, lo vamos a llamar HK. O sea, H representa la coordenada que está sobre la recta de X y K representa la coordenada que está sobre la recta de Y. Tenemos el centro de coordenada HK y tenemos el punto P que está en movimiento de coordenada XY. Entonces, para esto, construimos un triángulo rectángulo. Pues, ¿para qué? Bueno, gracias a Pitágoras, utilizando a Pitágoras, entonces podemos definir y demostrar y escribir la ecuación de esta circunferencia. Gracias a Pitágoras, sabemos que podemos utilizar el cuadrado de la hipotenusa y igualar esta operación a la suma del cuadrado de los catetos. Tenemos la hipotenusa aquí y tenemos un cateto aquí y tenemos otro cateto acá. La hipotenusa para nosotros, este lado, es la distancia que está entre el centro y el punto que está en movimiento. Y en la circunferencia, este segmento se llama radio. ¿Ok? Entonces podemos escribir que el radio al cuadrado va a ser igual a la suma de estos catetos. Primero, podemos ver este cateto es lo mismo que tenemos acá, este cateto. Este pedacito, para escribir este pedacito de manera algebraica, podemos escribir que este es igual a todo este menos este. O sea, yo puedo escribir que este pedacito es igual a X, todo X de aquí a aquí es X menos H. Entonces, HX es igual a X menos H. Yo puedo considerar este pedazo, este cateto como así. Y este pedazo es el mismo que está acá. Yo puedo escribir que este cateto es igual a Y menos K. O sea, todo esto menos esto, este pedacito. Entonces, para no perder más tiempo, podemos escribir la ecuación utilizando Pitágoras. ¿Qué nos dice Pitágoras? Bueno, la hipotenusa al cuadrado, que es R, en este caso, al cuadrado, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la suma de los catetos, pero elevado al cuadrado. Entonces, cada cateto elevado al cuadrado, sumándolo. ¿Qué hay? Sumamos esto primero. ¿Cuál es la medida de este cateto? Este cateto es igual a X menos H. Es X menos H al cuadrado. Más el de otro cateto es Y menos K. Es Y menos K. En esta condición ya nosotros escribimos la ecuación ordinaria de una circunferencia. Entonces, otro caso que puede representar es cuando, bueno, invirtiendo esto, tú puedes escribir entonces la ecuación normal es X menos H al cuadrado más Y
menos K al cuadrado igual a L. Por ejemplo, cualquiera te pueden dar una ecuación. Si te dicen que el centro vale tanto en punto y el radio vale tanto, tú puedes escribir la ecuación de una circunferencia. Otro caso que puede representar es cuando la circunferencia no está en un punto cualquiera en el plano, sino que está en el origen. Si este centro, en vez de estar aquí, está aquí, lo que va a pasar que tanto como H y tanto como K va a ser igual a 0, porque el punto va a caer ahí, en el origen. ¿Qué va a pasar? Pues entonces, si tengo, esta es la ecuación ordinaria, ¿verdad? Ecuación ordinaria. Y si tengo H es igual a 0 y K también igual a 0, esto va a implicar que voy a tener una ecuación de esta manera. X menos 0 al cuadrado más y menos 0 al cuadrado igual a r al cuadrado. ¿Qué pasa? Tengo 0, tengo 0, 0 es 0. Entonces eso me queda x al cuadrado más y al cuadrado igual a r al cuadrado. Esta es la ecuación canónica. Ecuación canónica de la circunferencia cuando el centro está en el origen. ¿Okay? Ecuación ordinaria, ecuación canónica, cuando el centro está en el origen. Y si en algunos casos te piden encontrar la ecuación general de la circunferencia, tú lo único que tienes que hacer es desarrollar como un cuadrado, un binomio al cuadrado y otro binomio al cuadrado. Tú desarrollas todo esto, entonces te va a dar la ecuación general de la circunferencia. Si este video te gustó y si te sirvió para entender mejor cómo expresar la ecuación general de la recta, pues me da un like y suscríbete al canal para poder seguir recibiendo más tema y más contenido sobre la geometría. Muchísimas gracias y bye bye.